¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todas las promesas de Dios, seguimos luchando contra el pecado todos los días? ¿Por qué, a pesar de querer hacer el bien, a menudo nos vemos cayendo en las mismas trampas del mal? La historia de Adán y Eva no es solo un cuento antiguo, es un reflejo de nuestro propio camino. La caída en el Edén no solo fue el inicio del dolor y el sufrimiento en el mundo, sino una prefiguración de la lucha que libramos en nuestra vida diaria contra la tentación y el pecado. Pero la buena noticia es que a través de Cristo podemos superar esa lucha. ¿Sabías que las decisiones de Adán y Eva tienen implicaciones directas sobre las decisiones que tomamos todos los días? ¿Cómo puedes liberarte de esta batalla que parece interminable? En este video exploraremos cómo su caída prefigura nuestra propia lucha contra el pecado y cómo la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y fortalecernos. Deja un comentario abajo. Lucho, pero confío en Cristo. Esto no es solo un comentario. Es un paso para fortalecer tu caminar con Dios y difundir la palabra a otros que también necesitan esta reflexión. Y no olvides darle like al video. Eso ayuda a difundir la palabra de Dios a más personas y fortalece nuestro propósito de compartir la verdad divina con todos. ¿Estás listo para este viaje de descubrimientos y transformación? Comencemos. La desobediencia en el jardín del Edén. El primer paso hacia el pecado, la historia de la caída de Adán y Eva, comienza con un momento simple, pero de gran consecuencia: la desobediencia a Dios. Todo parecía perfecto en el jardín del Edén, un lugar donde Dios y el hombre disfrutaban de una relación íntima y sin barreras. Pero todo cambió en el momento en que Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer el mandato de Dios. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva y sembró en su mente una duda sobre la bondad de Dios. Así que Dios dijo esto. Génesis 3:1. Eva, al escuchar esta sugerencia, no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que también permitió que el deseo de ser como Dios se volviera más fuerte que la confianza plena en su bondad. Ella miró el fruto prohibido y, al ver que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, lo tomó y se lo dio a Adán. Génesis 3:6. Aquí, en el simple acto de desobedecer, vemos el comienzo de una lucha que ha perdurado hasta el día de hoy. El pecado entró en el mundo por la desobediencia, pero no se limita a un evento aislado. Se refleja en nuestra vida diaria, en esos momentos en que, al igual que Adán y Eva, cuestionamos la palabra de Dios y decidimos seguir nuestros propios deseos. Cada vez que te ves tentado a actuar en contra de los principios de Dios, estás enfrentando la misma lucha que Adán y Eva enfrentaron. La tentación nunca llega de manera explícita como algo malo, sino como algo que parece bueno y deseable. Puede venir disfrazada de una oportunidad, de una decisión importante o incluso de una emoción legítima. El pecado comienza cuando damos espacio a la duda sobre la bondad de Dios y, al igual que Adán y Eva, tratamos de controlar nuestra vida a nuestra manera. Aquí está el punto crucial. El pecado no comienza con el acto en sí, sino con la duda sobre nuestra confianza en Dios. Cada vez que te encuentras luchando contra el pecado, detente y reflexiona. ¿Estoy confiando plenamente en Dios en esta decisión? ¿O estoy siendo influenciado por mis propios deseos y voluntades? Me gustaría saber de ti. ¿En qué áreas de tu vida has estado luchando contra la tentación, cuestionando si Dios realmente está en control? Comenta abajo, porque esto ayudará a fortalecer nuestro caminar colectivo y a entender que no estamos solos en esta lucha. Además, recuerda darle like y compartir este video. No es solo un gesto, es una forma de difundir la palabra de Dios
para que otros también puedan aprender a lidiar con las tentaciones del día a día a la luz de la palabra. Ahora, mira tu propia vida y pregúntate, ¿dónde estoy desobedeciendo a Dios, aunque sea en algo aparentemente pequeño? El conflicto interno, el conocimiento del bien y del mal después del acto de desobediencia, la consecuencia inmediata para Adán y Eva fue algo profundo y revelador. Sus ojos fueron abiertos, se hicieron conscientes de su desnudez y por primera vez experimentaron la vergüenza y la culpa. Génesis 3:7. Lo que parecía un paraíso interminable se convirtió en un lugar de oscuridad, donde comenzaron a percibir la separación entre lo que era bueno y lo que era malo. La percepción de que estaban desnudos no era solo física, sino también espiritual. Habían perdido la inocencia. El pecado desató un conflicto interno. Ahora sabían lo que era el bien y el mal, pero, paradójicamente, no tenían el poder de siempre elegir lo bueno. La decisión de desobedecer a Dios no solo los apartó de Él, sino que también los dejó sin la capacidad de elegir correctamente, a menos que Dios les diera gracia. Esa conciencia del bien y del mal no era un don positivo, como quizás lo habían imaginado. Al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva no solo recibieron conocimiento moral, sino también la carga de la responsabilidad por sus elecciones. Ahora eran responsables del bien y del mal que veían a su alrededor. Esa misma lucha interna es algo que todos enfrentamos hoy. Vivimos en un mundo donde conocemos el bien y el mal, pero muchas veces, aún así, elegimos lo malo. El pecado nos deja con una conciencia pesada, como si estuviéramos divididos entre lo que sabemos que es correcto y lo que nos atrae. Al igual que Adán y Eva, somos tentados a hacer lo que está mal, aunque sabemos que es perjudicial para nosotros y para los demás. Al igual que Adán y Eva, todos llevamos la lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros. La Biblia nos recuerda que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gálatas 5:17. Hay un conflicto interno que se desarrolla en cada uno de nosotros. Por un lado, el deseo de vivir de acuerdo con los principios de Dios, y por otro, la tentación que nos lleva a actuar de manera contraria a ello. El desafío es entender que, aunque se nos ha dado el conocimiento del bien y del mal, el poder para elegir lo bueno solo viene a través de Cristo. Sin Él, estamos atrapados en un ciclo de tentación y fracaso, al igual que Adán y Eva. Pero con Él podemos restaurar nuestra capacidad de elegir lo bueno y resistir lo malo. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que has sentido este conflicto entre el bien y el mal? ¿Cómo has lidiado con esta lucha interna? Ahora piensa en los momentos en los que te has visto desafiado a hacer la elección correcta, pero el pecado parecía más atractivo. ¿Cómo puedes buscar fuerzas en Cristo para vencer este conflicto diario? La expulsión del jardín, la separación de Dios y la necesidad de reconciliación. Después de la desobediencia, Adán y Eva experimentaron la pérdida de lo que más amaban, la relación íntima con Dios. En el momento en que comieron del fruto prohibido, no solo rompieron la armonía del Edén, sino que también se alejaron de Dios. La expulsión del jardín fue la consecuencia final de su elección, un acto de separación profunda. Dios dijo: «He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre». Génesis 3:22. La expulsión de Adán y Eva del Edén simboliza la separación de Dios, algo que nosotros también experimentamos con el pecado. El pecado no es solo un error moral, crea una barrera entre nosotros y el Creador. Al igual que Adán y Eva fueron apartados de su presencia, nosotros también, a causa del pecado,
Hemos sido separados de Dios. Esa separación genera en nosotros un vacío profundo, una sensación de estar perdiendo algo esencial, la comunión con nuestro Padre Celestial. Dios colocó querubines con una espada flamígera para guardar el camino al árbol de la vida, impidiendo que Adán y Eva regresaran al jardín. Génesis 3:24. El mensaje era claro: el pecado trae consigo la muerte y la separación eterna de Dios. La restauración de esa comunión solo sería posible a través de algo más grande, un sacrificio perfecto. Cada vez que cedemos a la tentación y nos alejamos de Dios, nos sentimos distantes de Él. El pecado no es algo que simplemente afecta nuestra conducta, afecta nuestra relación con Dios. Cuando caemos en pecado, no solo quebrantamos su ley, sino que también rompemos la relación que tenemos con Él. Esto nos deja con una sensación de vacío, desesperación y alejamiento. Sin embargo, hay una buena noticia: Dios no nos dejó sin esperanza. Aunque la expulsión de Adán y Eva nos mostró las graves consecuencias del pecado, también prefiguró la promesa de reconciliación. La Biblia declara que en Cristo fuimos reconciliados con Dios. 1 Corintios 5:18. Jesús, el segundo Adán, vino a restaurar lo que se perdió en el Edén y a ofrecernos nuevamente el camino hacia la presencia de Dios. La lucha contra el pecado, por lo tanto, también es una lucha por restauración. Cada día en el que resistimos al pecado, nos acercamos más a Dios, restaurando lo que se perdió en el jardín del Edén. Y aun cuando fallamos, la gracia de Dios, manifestada en Cristo, nos permite regresar a Él y ser perdonados. Reflexionemos ahora. ¿En qué áreas de tu vida sientes que el pecado ha creado una separación entre tú y Dios? ¿Cómo puedes buscar la reconciliación y restaurar esa relación con Él? La primera promesa de redención, la semilla de la mujer. Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad estaba marcada por un destino sombrío. El pecado y la muerte se convirtieron en partes inevitables de la experiencia humana. Pero incluso en el momento de la caída, Dios, en su infinita misericordia, hizo algo sorprendente. Hizo una promesa. En Génesis 3:15, Dios declara: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Estas palabras no eran solo una maldición contra la serpiente, sino también la primera promesa de salvación para la humanidad. Aquí, Dios anuncia el surgimiento de una descendencia que eventualmente derrotaría al pecado y la muerte. Apunta a la venida de Cristo, quien nacería de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente, la victoria definitiva sobre el mal. Esta promesa, aunque pronunciada justo después de la caída, demuestra que Dios ya había planeado la redención, incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. El sacrificio de Cristo, simbolizado por esta descendencia de la mujer, es la solución de Dios para nuestra lucha diaria contra el pecado. Dios no solo permitió que la humanidad experimentara las consecuencias del pecado, sino que ya había provisto un medio para restaurar lo que se perdió. Cada vez que enfrentas la tentación, puedes recordar esta promesa hecha a Adán y Eva. Dios ya ha provisto un camino para tu victoria sobre el pecado. No importa cuántas veces hayas fallado, la esperanza está en Cristo, cuya muerte en la cruz derrotó al pecado de una vez por todas. Él aplastó la cabeza de la serpiente y nos dio poder para vencer el mal en nuestras vidas. Cuando luchamos contra el pecado, no estamos solos. La victoria ya ha sido conquistada y nuestra parte es creer y confiar en que en Cristo podemos vencer las tentaciones. Así como la semilla de la mujer derrotó a la serpiente, Cristo en nosotros es la fuerza que nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado.
La cobertura de Dios, el sacrificio del animal y la necesidad de perdón. Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, experimentaron algo profundamente transformador: la vergüenza y el miedo. Cuando se dieron cuenta de su desnudez, intentaron cubrirse con hojas de higuera. Pero eso no fue suficiente para quitar la vergüenza que sentían ante Dios. Aquí vemos un principio importante. El pecado nos deja expuestos y vulnerables, incapaces de cubrirnos o protegernos por nosotros mismos. Pero Dios, en su misericordia, providenció una solución. En Génesis 3:21 leemos: «Y hizo el Señor Dios a Adán y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Lo que parecía ser una simple acción de Dios se convierte en una poderosa lección espiritual. Para que la vergüenza fuera cubierta, algo tendría que morir. Dios mató un animal y usó su piel para cubrir a Adán y Eva, simbolizando el primer sacrificio en el mundo y el comienzo de la necesidad de un sacrificio para la expiación de los pecados. Esta acción de Dios muestra que desde el principio la relación con Dios solo puede ser restaurada a través de sacrificios. La sangre que fue derramada para cubrir la vergüenza de Adán y Eva prefiguraba el sacrificio de Cristo, quien derramaría su sangre para cubrir nuestros pecados y traernos perdón. Así como Adán y Eva necesitaron una cobertura para esconderse de su vergüenza, nosotros también necesitamos una cobertura, la cobertura de la sangre de Cristo. La lucha contra el pecado no es solo una cuestión de intentar hacer el bien o evitar los errores, sino de reconocer que sin el sacrificio de Cristo no seremos capaces de protegernos de las consecuencias del pecado. La sangre de Cristo es el único medio para ser perdonados y restaurados. Cada vez que te encuentres en pecado, es importante recordar que Dios ya ha providenciado una cobertura: el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su sangre ya fue derramada por ti para que puedas ser perdonado, limpiado y restaurado. Y al resistir al pecado, puedes vivir bajo esa cobertura, confiando en que la gracia de Dios es suficiente para mantenerte. Ahora, piensa, ¿en qué áreas de tu vida aún estás tratando de cubrirte por ti mismo sin aceptar el perdón de Cristo? ¿Cómo puedes entregarte totalmente a la gracia de Dios y vivir bajo su cobertura? La maldición y la promesa de redención, el trabajo y la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Después de la caída, Dios pronunció una serie de maldiciones sobre Adán, Eva y la serpiente. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, Dios también introdujo una poderosa promesa de restauración. Cuando Dios habla a Adán, Él declara: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Génesis 3:19. Estas palabras revelan no solo la realidad de la muerte y la lucha, sino también el inicio de un proceso de redención que a través de Cristo nos llevará a un nuevo cielo y una nueva tierra. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en un estado de pura armonía con Dios y con la creación. Sin embargo, al desobedecer, esa armonía fue quebrada y el trabajo, que antes era un acto de placer, se convirtió en una carga. Dios hizo que Adán trabajara arduamente para conseguir alimento, y la mujer, por su parte, enfrentaría el dolor en el parto. El pecado había alterado la naturaleza de las cosas, convirtiendo el trabajo y la vida en un desafío. Sin embargo, esta maldición no es el fin de la historia. El hecho mismo de que Dios dio a Adán y Eva la responsabilidad de trabajar la tierra y a través de esto participar en el cuidado de la creación, aún revela el propósito original de Dios para la humanidad: trabajar y cuidar de la tierra. Aunque ahora el trabajo es arduo y el fruto del trabajo no viene fácilmente, la redención trae la promesa de que este esfuerzo no será en vano.
A través de Cristo un día, la tierra será restaurada y el trabajo será un placer, tal como lo era en el Edén. La realidad del trabajo arduo y del dolor está profundamente entrelazada con la condición humana posterior a la caída. Cada día que nos esforzamos para vencer el pecado es como un trabajo arduo, donde a veces nos sentimos exhaustos. Sin embargo, la esperanza de la redención es lo que nos motiva a continuar. Aunque el pecado haya traído dificultades y luchas en 1900, Cristo, podemos estar seguros de que nuestra lucha no es en vano. Dios tiene un propósito para nosotros y Él nos llama a perseverar, sabiendo que en Cristo todas las cosas serán restauradas. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra nos recuerda que, un día, la lucha contra el pecado terminará. Todo dolor y sufrimiento serán borrados y viviremos en plena armonía con Dios y con la creación. Hasta entonces, somos llamados a vivir con esperanza, sabiendo que el trabajo en Cristo no es fútil, sino que tiene un propósito eterno. La misericordia de Dios, el cuidado divino, después de la caída y la promesa de salvación, después del pecado de Adán y Eva, la humanidad se vio ante una realidad devastadora: la separación de Dios, la vergüenza, la culpa y la muerte. Sin embargo, en medio de todo esto, vemos una actitud sorprendente de misericordia por parte de Dios. Aún después de la caída, Dios no abandonó a Adán y Eva. En Génesis 3:20 leemos: «Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los vivientes». Aquí vemos la primera expresión de misericordia de Dios, la promesa de vida, aún después de que la muerte entró en el mundo. Adán, al nombrar a Eva, no solo está reconociendo el papel de la mujer, sino también proclamando la esperanza de que a través de ella vendría una descendencia. Eva, la madre de todos los vivientes, prefigura el nacimiento de un redentor que traería vida a la humanidad perdida. En otras palabras, Dios, aún en medio de la maldición del pecado, está señalando la venida del Mesías, Jesucristo, quien a través de su muerte y resurrección restauraría la vida que se perdió en el Edén. Aún después de que fallamos y nos apartamos de Dios, su misericordia nunca nos abandona. La misericordia de Dios es la clave para nuestra restauración. Su gracia nos permite volver a su amor y encontrar la fuerza para continuar luchando contra el pecado. Cuando caemos, podemos recordar que Dios no nos rechaza, sino que nos llama de vuelta a Él, tal como hizo con Adán y Eva. La gracia de Dios nunca está limitada por nuestro fracaso, sino que siempre está disponible para restaurarnos. En Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:20. Él es la descendencia de la mujer que por su muerte en la cruz nos ofrece la verdadera vida, vida abundante ahora y vida eterna. Él tomó sobre sí la maldición del pecado, para que pudiéramos ser restaurados a una relación viva con el Padre. La misericordia de Dios en Cristo es la esperanza para todos los que luchan contra el pecado. Has llegado al final de este profundo estudio sobre la caída de Adán y Eva y cómo eso prefigura nuestra lucha diaria contra el pecado. Esto no es algo pequeño. A lo largo de este viaje, aprendimos que, desde el primer pecado de Adán y Eva, Dios ya había establecido un plan de redención, una promesa que se cumpliría en Cristo. El pecado entró en el mundo, pero Dios, en su infinita misericordia, nunca nos dejó sin esperanza. A través del sacrificio de Cristo somos más que vencedores. No importa cuán intensa sea la lucha, en Cristo tenemos la victoria asegurada. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes abajo: yo confío en la promesa de redención en Cristo. Esto no es solo una frase, sino una declaración de fe. Al escribirlo, estás firmando en tu corazón la certeza de que, incluso en medio de la lucha contra el pecado,
la gracia y la misericordia de Dios están sobre tu vida. También quiero invitarte a dar me gusta a este video y compartirlo con otras personas. Cuando lo haces, no solo estás ayudando al canal a crecer, sino que estás esparciendo la palabra de Dios y permitiendo que otros también reciban el mensaje de esperanza y redención que aquí se comparte. El poder de la palabra de Dios se multiplica cuando la compartimos, así que sé un instrumento de Dios en la vida de otros, llevándolos a la verdad que libera. La clave para la verdadera victoria sobre el pecado está en vivir constantemente bajo la misericordia de Dios, reconociendo que no somos lo suficientemente fuertes por nosotros mismos, pero que en Cristo somos más que vencedores. Recuerda siempre esto: el pecado ya no tiene poder sobre ti, porque Cristo ya venció la muerte y el pecado. Ahora, antes de finalizar, quiero invitarte a sentir la presencia de Dios por unos minutos. Cierra tus ojos, medita sobre las verdades que aprendiste hoy y entrégale todas tus luchas y dificultades. Dios quiere restaurarte, fortalecerte y capacitarte para vivir en libertad. Voy a orar contigo ahora. Señor, te agradecemos por recordarnos tus promesas, por mostrarnos que, incluso en la caída, ya nos ofreciste el camino de la redención. Ayúdanos a vivir esta verdad todos los días, confiando en tu gracia y misericordia. Señor, fortalécenos en la lucha contra el pecado y danos sabiduría para vivir en victoria, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él no te ha abandonado y no te dejará. Sigue perseverando en la fe, buscando su presencia todos los días. Que Dios te bendiga poderosamente.